a compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Pantalla completa, compartir, ocultar, mirar. Ay, no. Ir. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve. Sí, Bárbaro. se ve bien. Por las dudas, me parece que voy a apagar mi cámara porque me está fluctuando mucho la conexión. Así que por las dudas, me avisan. Si se corta o pasa algo, me avisan, chicos, por favor, ¿eh? Bien, entonces vamos de vuelta a la presentación y les muestro que en la gastrulación una estructura fundamental, clave, es la línea primitiva. La línea primitiva se forma por la convergencia y elongación de células epiblásticas en la región caudal y medial del embrión. Si vemos aquí en esta imagen cómo se forma la línea primitiva, si se ve el video, no sé, acá se va formando la línea primitiva, es convergencia y extensión de células en la línea media, región caudal del embrión. En su extremo, la línea primitiva forma el nodo, acá están dando un derivado que es la notocorda, y el nodo hace una regresión en sentido caudal y va dejando la notocorda. Voy a volver a mostrar el video para que lo aprecien. A ver. A ver. Ahí va. Vean cómo se forma la línea primitiva. En un principio es de forma triangular, luego va adquiriendo la clásica forma de línea, con la formación de un surco en el medio. El nodo se ve en el extremo, una zona más oscura, formando la notocorda. Ahí sufre regresión el nodo, se va acortando la línea primitiva, eso se puede apreciar en el video, cómo se va moviendo el nodo en sentido caudal y va dejando sus derivados. ¿Lo lograron apreciar? Sí. Sí. Más o menos. Sí, ¿no? Bastante bueno el video. Creo que tengo otra. Este es espectacular, para que vean los movimientos que hacen las células para formar la línea primitiva. Vean de vuelta este video genial. Convergencia y extensión, ahí se ve el crecimiento de la línea y se ve una expansión lateral que son las células del mesodermo migrando. Les vuelvo a mostrar el video. Ahí se forma la línea y ahí se ve la salida de las células mesodérmicas hacia los laterales. ¿Lograron apreciar ese movimiento? Se los vuelvo a mostrar por última vez. Es muy guau este video, muy guau. ¿Pudieron apreciar la dinámica? Sí. Sí, profe. Buenísimo, porque uno quiere... A ver, esto obviamente es acelerado, no tiene esta velocidad, ¿no? Es una filmación acelerada, pero permite ver cómo las células del epiblasto, que son células epiteliales, no están fijas a la membrana basal, tienen movimientos, tienen desplazamiento dentro del propio epitelio, van intercalándose, van moviéndose dentro, no es migración, ojo, no confundamos migración, que para que haya migración las células tienen que tener características mesenquimáticas, células símil fibroblasto, ¿no? Estas células son epiteliales, pero logran moverse, modificar su posición y generar entonces la línea primitiva y en su extremo al nodo.
Acá podemos ver esos movimientos representados gráficamente, cómo se mueven, cómo se desplazan las células por intercalación celular, cómo esas células al intercalarse permiten su acumulación en la línea media, primero generando una estructura de tipo triangular y después la típica línea que en su porción cefálica tiene al nodo. Recuerden siempre que la línea está en una posición caudal, me está marcando el eje céfalo-caudal que es preexistente a la formación de la línea, ¿bien? Y esta intercalación radial es el mecanismo celular principal para la formación de la línea primitiva. Recordemos que a través de la línea primitiva van a migrar células que van a formar mesodermo y endodermo, no ectodermo, no ectodermo. En los exámenes, lo primero que dicen los alumnos, bueno, ¿y qué células migran a través de la línea primitiva? Y las que van a formar el embrión trilaminar, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Error. Las células ectodérmicas quedan en el epiblasto. Son las células residuales que quedan en el epiblasto, que no migran por la línea primitiva, que se van a acomodar en el epiblasto en la medida que se vayan yendo las células que forman mesodermo y endodermo. Esa acomodación que sufren las células ectodérmicas se llama epibolia. El reordenamiento de las células ectodérmicas en la medida que se van yendo las células mesoendodérmicas se llama epibolia. Y volvemos ahora a esta imagen de lo que sucede en la línea primitiva, que es la transición epitelio-mesenquimática. En embriología, a este proceso de transición epitelio-mesenquimática le decimos ingresión. En algunos libros lo van a encontrar como invaginación. La palabra correcta es ingresión. ¿Existe en español? La verdad que no. Uno debería decir ingreso. Pero en inglés, que es de donde deriva esta palabra, este neologismo, es ingression. ¿Sí? Ingression, entonces nosotros lo tradujimos como ingresión. Esta ingresión, donde las células ingresan, es distinto a la invaginación, porque la invaginación es un ingreso de células epiteliales para mantenerse como epitelio. No hay transición epitelio-mesenquimática. Sería, si ustedes lo piensan esquemáticamente, este epitelio, como una especie de cinta transportadora, se transforma en este otro epitelio. Eso sería invaginarse, generar una depresión, pero mantener el estado de epitelio. En cambio, la ingresión, como vemos aquí, requiere de transición epitelio-mesenquimática, donde las células pierden sus características epiteliales y adquieren características de tejido conectivo primitivo, mesénquima. Fíjense que es importante para hacer esta transición epitelio-mesenquimática que haya disolución de la membrana basal del epitelio. Vemos este movimiento de las células epiteliales, intercalación radial, hacia la línea media. Acá lo vemos representado con flechas. Vemos que es un movimiento que es de convergencia hacia la línea media, y en la línea media se forma un surco. Ese surco es el punto donde se está realizando la transición epitelio-mesenquimática. Se pierde la polaridad celular, se pierden las uniones estrechas, aparecen prolongaciones citoplasmáticas, pseudopodios, lamelipodios, filipodios, y estas células terminan desprendiéndose del epitelio, adquiriendo las características del mesénquima, que sí migra utilizando como guía a la matriz extracelular. ¿Sí? Aquí vemos representado con palitos la matriz extracelular, que vemos que las prolongaciones de estas células tocan estas moléculas, que puede ser fibronectina, laminina, colágeno, ácido hialurónico,
distintos componentes de la matriz extracelular o siguiendo información que brinda la membrana basal del epitelio suprayacente o subyacente. Fíjense, interesante que la línea primitiva permite la formación del mesodermo, pero también del endodermo. Pero el endodermo es otro epitelio. Quiere decir que aquí se hace transición epitelio-mesenquimática y se vuelve a hacer transición mesenquimático-epitelial. Epitelio, mesénquima, epitelio. Así que es importante destacar esto de la transición epitelio-mesenquimática en un sentido o en otro. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bien, si escriben algo en el chat me avisan. Y vamos a hablar un poquito del nodo, del organizador primario. Nodo de Jensen, nódulo primitivo, distintos nombres para hablar de lo mismo. Labio dorsal del blastoporo, en los anfibios. Es una región del embrión que es organizadora. El concepto de organizador es experimental. Deriva de un experimento, lo primero que tienen que decir. Surge de un experimento. Si no hago el experimento, no me puedo dar cuenta de que el nodo que se encuentra en el extremo cefálico de la línea primitiva en su máxima longitud tiene capacidad organizadora. ¿Y qué experimento me muestra que tiene capacidad organizadora? Acá vemos un ejemplo de un embrión de pato y de un embrión de pollo, que desde el punto de vista del tiempo de desarrollo están iguales. Son embriones donde la línea primitiva ha llegado a su máxima extensión y tenemos un nodo visible recién formado, ¿sí? Antes de que haga regresión el nodo, antes de que vaya en sentido caudal, cuando se forma el nodo es en la máxima extensión de la línea primitiva. Entonces, es un experimento interesante porque los núcleos del embrión de pato y de pollo son distintos. En el pato el nucleolo es prominente, entonces se ven distintos los núcleos de las células del pato de las células del pollo. Así que con microscopía simple, sin necesidad de teñir nada, yo puedo distinguir cuáles células son del pato y cuáles células son del pollo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Perdón que... Sí. Perdónenme un segundito. Ahí está. Volvemos a la clase. Así que es un experimento muy simple, pero muy informativo. Entonces yo puedo simplemente ver qué pasa con el nodo que trasplanto porque tiene núcleos visiblemente distintos. Entonces, si yo trasplanto un nodo de pato y lo pongo en cualquier lugar del embrión, de un embrión de pollo, o sea, acá tengo un embrión huésped y el trasplante de un nodo de Jensen de un embrión de pato de la misma edad gestacional. Y lo que veo en ese embrión es que el nodo de pato induce la formación de una placa neural de un sistema nervioso que deriva de una región del embrión que normalmente no forma sistema nervioso. Es decir, este trasplante hace que haya dos sistemas nerviosos centrales, dos cerebros en un mismo embrión. Y veo, si ustedes ven en la línea media, un palito rojo que es la notocorda.
notocorda que claramente deriva del nodo, y veo otra población también rosadita en el mismo ectodermo que deriva del nodo. O sea que el nodo trasplantado deja derivados en el embrión huésped que generan un tubo neural secundario. Pero, como verán, hay una sola línea primitiva. Tengo dos nodos, dos sistemas nerviosos, pero una sola línea primitiva que forma mesoendodermo. Vida vegetativa versus vida de relación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo será este patopollo? ¿Cómo será este patopollo cuando nazca, si nace? Va a tener dos sistemas nerviosos. O sea, Dos cerebros. Inviable. dos cerebros. Sí. Dos médulas ¿Dijiste espinales. inviable? ¿Inviable dijiste? Sí. Es viable esto, ¿eh? Es viable. No es inviable, es viable. Tiene dos cerebros, o sea, Dos sistemas ¿dónde está el nerviosos. cerebro? ¿Dónde está el cerebro? Dos Dos cabezas. encéfalos. Dos La- cabezas, la- ¿no? Sí, Dos cabezas. ¿Cuántos cuerpos? uno solo. ¿Por qué? O sea, si es en esa región, o sea, si es una región cefálica, no, o sea, porque la línea primitiva al regresar y arrastrar el nodo es la que va a permitir la formación de las estructuras más caudales del cuerpo. O sea, a medida que regresa el nodo con la línea, va a perder la potencia de generar estructuras más cefálicas. Está bien, ¿y con eso qué me querés decir? De la línea primitiva derivan lo que es lo vegetativo, digamos, y del Sí, nodo. el cuerpo va. Entonces, por eso hay una sola línea primitiva, entonces va a haber un solo grupo de derivados de ella, que sería la parte vegetativa, o sea, el cuerpo, o sea, va a tener un solo cuerpo, y en cambio hay dos nodos que dan origen a dos cabezas con cerebros. Exacto, pero como bien decía el compañero, que para que se formen estructuras más caudales del sistema nervioso, por ejemplo la médula espinal, el nodo debería hacer regresión, dejando derivados una vez que hace regresión. Pero el otro nodo, el trasplantado, no está enganchado a la línea, lo cual no hará regresión. Por lo tanto, lo único que va a poder formar es cabeza. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, o sea, por eso decía, estructuras solamente va a poder generar estructuras cefálicas. Pero claro, está bien lo que estás diciendo, pero acá el tema es si esto es un cuerpo o dos cuerpos fusionados. Y en realidad es un solo cuerpo porque hay una sola línea primitiva, pero con dos cabezas, con dos cerebros. O sea que vean lo que puede hacer el nodo si uno lo trasplanta, ¿no? Es capaz de organizar otro sistema nervioso de células que no estaban destinadas a formar sistema nervioso. O sea, les cambia el destino a las células que rodean ese nodo. ¿Se entiende el concepto de organizador? Sí, se entiende. Bien, vamos a seguir profundizando sobre este tema. Entonces, esto está sacado del libro de Gilbert, cómo lo define. Un organizador, como me dicen algunos alumnos, es el que organiza. No, no me podés decir conceptualmente, un organizador organiza, porque lógicamente cuando definís no puedes usar la misma palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que un organizador es un grupo de células que tiene la habilidad de inducir un nuevo destino a las células vecinas y de organizar los tejidos inducidos y otros tejidos vecinos. O sea, no solo le cambia el destino a las células vecinas, sino que termina generando una estructura. En este caso, el sistema nervioso central. Entonces, el nodo es capaz de inducir la formación de un sistema nervioso a partir de células no destinadas a formar placa neural. Este sistema nervioso inducido
está organizado apropiadamente en sus ejes dorso-ventral y cefalocaudal. Y además, el organizador o sus derivados pueden también modificar el destino evolutivo del mesodermo huésped vecino. Si yo trasplanto el nodo a un lugar donde tengo ectodermo general, ese ectodermo general que normalmente me formaría piel, ahora me está formando ectodermo neural que me forma sistema nervioso. Si yo trasplanto el nodo a un lugar periférico donde normalmente se forma mesodermo lateral, ese mesodermo que se va a formar ahí no va a ser lateral, va a ser paraxil, porque se encuentra, es el mesodermo que está cerca del nodo, cerca de la línea media. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Sí, es como que ahí va a inducir la modificación del mesodermo lateral para que se transforme en un mesodermo que pueda generar estructuras nerviosas, ¿no? Claro, no nerviosa, el mesodermo en todo caso, formar hueso, formar la columna, formar el cráneo, formar cosas vinculadas al sistema nervioso, que Yo no lo tengo puede hacer el lateral, que sí una lo puede duda. hacer el esclerotomo, por ejemplo. ¿Perdón? No, quería decir que yo tengo una duda. Por ejemplo, Dale. es cuando vos haces el experimento, ¿no? De poner Sí. el organizador del pato en, suponete, una región del ectodermo del pollo. Las células que estaban destinadas, por ejemplo, no sé, a hacer la piel, ya no van a estar destinadas a hacer piel, entonces te faltaría un pedazo de piel, ponele, por eso del sistema de mosaico, o vas a tener la No, piel no, igual. no, no, nada que ver, nada que ver. En el lugar donde vos formarías piel, ahora estás formando una cabeza. Ah, ¿Me entendés? sí, sí, sí. No, no es un tema de mosaico esto, es simplemente que le cambias el destino a las células localmente y estás generando, en vez de piel, sistema nervioso. Claro, Claro. claro. Y en definitiva, generás un segundo eje corporal, un eje axial, una línea media secundaria. Estos son los datos que ustedes tienen que copiar, si quieren sáquenle una foto a esta diapo, porque es un excelente resumen de lo que hace el organizador, que en nuestra especie se llama nodo primitivo, pero está presente en los vertebrados, en mamíferos y en no mamíferos. Ojo, en anfibios tenemos nuestro equivalente de nodo, que se llama labio dorsal del blastoporo. Así que la mayor parte de las especies tiene un organizador. Bien, y cuando uno mira un poquito la cadena de eventos que fueron sucediéndose hasta ahora, ve al principio el blastocisto, que obviamente lo vimos la vez anterior, que es resultado de la segmentación de la célula huevo y donde encontramos las dos primeras poblaciones celulares, el macizo celular interno y el trofoblasto. El trofoblasto va a dar derivados, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto son tejidos extraembrionarios, exclusivamente extraembrionarios, que van a formar parte del corion, después la placenta, y el macizo celular interno va a dar epiblasto y va a dar hipoblasto, ¿no? El hipoblasto es una población transitoria, da endodermo y mesodermo extraembrionario primitivo, pero no va a dar un derivado definitivo, así que son derivados que se pierden los del hipoblasto. Y epiblasto va a dar el ectodermo amniótico, los amnioblastos, ¿correcto? Y a partir de ahí me va a quedar los derivados embrionarios, ¿no? El epiblasto embrionario, así lo denomina el Gilbert, da ectodermo, endodermo y, por supuesto, el mesodermo embrionarios. De la línea primitiva, como se señala aquí, de la línea primitiva también en las aves
surge el mesodermo extraembrionario. Nuestra especie no sabemos, pero las aves, el mesodermo extraembrionario sale de la línea primitiva también. Entonces acá vemos que los 3 derivados del embrionarios derivan del epiblasto, ¿no? Y esto ocurre, obviamente, en la gastrulación. Y como verán, la línea primitiva me da el mesodermo y el endodermo embrionarios, también lo extraembrionario, y lo que queda al final es el ectodermo embrionario, que tenemos el neural y el epidérmico. Bien, hablemos un poquito de ejes embrionarios. Vamos a hablar del eje... Una preguntita, que de algo que no tengo claro. Por favor. Entonces, lo primero que se forma es la línea primitiva. Cuando termina de formar, va creciendo, digamos, de caudal a cefálico y en algún momento Así es. termina. Y cuando termina de crecer, que es por la mitad sería del embrión más o menos. Decirlo así, cuando se encuentra en su máxima extensión. Sí, cuando se encuentra su máxima extensión, que no es toda la extensión del embrión, sino que es esto. Bueno, ahí se forma el nodo primitivo. ¿Así está bien? Sí, ¿Está así correcto? es. Así es. Perfecto. Y después, una vez que se forma ese nodo primitivo, ahí es donde está, le va a dar origen a la parte craneal del sistema nervioso central, y a medida que se va desplazando hacia caudal, va a ir dándole origen al resto de las estructuras, bueno, a la médula espinal, supongo. Eso ahora lo vemos, dame un minutito para hablar de eso, dame un rato. No es que el nodo se forma cuando no es que el nodo se forma en el extremo de la línea cuando llegó a su máxima extensión. En las aves se vio que hay 2 componentes que forman el nodo. Un componente que está en el centro del disco embrionario y otro componente que está en el borde. Para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, la línea lleva el componente del borde del disco al centro del embrión, y cuando llega a su máxima extensión, se juntan los 2 componentes del nodo y ahí adquiere su capacidad organizadora. No sé si me entendiste la explicación. Bastante. Te la vuelvo a repetir. 2 Sí. componentes. Uno que está en el centro del disco y otro componente que está en el borde, caudal, ¿no? Caudal del disco, ¿no? Entonces, la línea, de alguna manera, lleva, en la medida que va elongándose, se va extendiendo, el componente del borde a juntarse con el componente del centro. En su máxima extensión tenés los 2 componentes juntos y ahí se transforma en organizador propiamente dicho. Ahí se empieza a llamar nodo, y que hace que esas células, bueno, no se diría migren, pero se muevan desde el borde hacia el centro para reunirse con las otras que ya estaban en el centro. Exacto, eso es lo que sabemos del pollo. En humanos, olvidate, en mamíferos desconocemos totalmente. Okay, bueno, pero claro, como el embrión de pollo es gigante, entonces vos podés marcar las células, podés ver, haciéndole un agujerito al huevo, si fuera el bicho, podés hacer de todo con el disco embrionario, y en un mamífero es de fecundación interna, es imposible, ¿me entendés? No sabía que el embrión de pollo es gigante. No sabía. No, a ver, sí, tenés que saberlo. Vos comés huevos todos los días, a salvo que seas vegana, no volacta. Pero no sabía, claro, ¿es un embrión eso? O sea, no sabía. Ah, upa. Qué buen comentario que vamos a... Un huevo es un óvulo, un ovocito secundario, detenido en metafase. Que posee una gran cantidad de vitelo. Que contiene una enorme cantidad de reserva nutricional porque es de fecundación externa. El ovocito secundario más grande que ustedes conocen es el de avestruz. Los ovocitos de mamíferos, de dinosaurio en alguna época, ¿no? Claro, pero los ovocitos de mamíferos, como tienen fecundación interna, no necesitan ningún tipo de gran reserva energética, porque todo lo provee la madre. Todo lo que es nutricional lo provee la madre.
Entonces no necesita tener todos los nutrientes necesarios para desarrollarse dentro de una cáscara, como es el caso de un ovocito de un ave o de un reptil. ¿Me siguieron la explicación? Sí, sí, sí. Sí. Es más, el gallo fertiliza al huevo de la gallina, y cuando sale por el traste de la gallina, se solidifica la cáscara y sale el huevo que tiene dentro del huevo el ovocito más el semen de gallo, que le dicen galladura. La galladura es el semen del gallo incluido dentro del huevo, que es típico de los huevos de granja o los huevos de la gallina y el gallo que uno tiene en el fondo de la quinta, porque ahí el gallo va fertilizando a los huevos. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, en los huevos industriales, los huevos de galpón, donde no ven ni el sol las gallinas, ponen huevos a toda hora, no saben qué, si es de día o de noche, esos no están fertilizados. Son los huevos que comes habitualmente, los que compras en el almacén o en el supermercado. Esos no tienen la galladura. Los que tienen galladura son las que compras en el pueblo o se las compraste a la vecina. Esos vienen con el semen del gallo incluido. ¿Se entendió la explicación? Sí, gracias. Sí, tiene sentido. Bueno, un poco de cultura general. Entonces, claro, el tamaño del embrión del pollo es el vitelo, es la yema de huevo. A ver, para que te des una idea. El saco vitelino va a rodear a la yema del huevo. Y arriba, como si fuera una especie de cáscara, vas a tener el embrión que tiene un par de centímetros, el embrión del pollo. Plano. El nuestro es microscópico. Ponele, el embrión de pollo debe tener 20.000 células de longitud y el nuestro 200. ¿Entendés la proporción ahí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es fácil de estudiar un embrión de pollo, porque hasta es visible lo que estás haciendo. Es enorme. Imagínate de avestruz. Lo ves en vivo y en directo la gastrulación. No necesitas ni un microscopio. Entonces, el concepto de organizador es un concepto que surge en 1935 a punto de partida de la investigación de estas dos personas que ven ahí, muy simpáticas, Spemann y Mangold, que se llevaron el premio Nobel por el descubrimiento de que en los animales existe un lugar que organiza el cuerpo. Spemann y Mangold encuentran una población celular que al ser trasplantada a un lugar diferente en otro embrión, de similar estadio, como lo vimos en el embrión plano de pato y pollo, es capaz de inducir un eje corporal secundario completo. Y ahí tienen un siamés anfibio, un renacuajo doble de 2 cabezas. ¿Sí? Ellos lo que hicieron es trasplantar el labio dorsal de este agujero que se llama blastoporo. El labio dorsal, para que tengan una idea, es el equivalente al nodo y el labio ventral es el equivalente a la línea primitiva. Para que se den una idea cómo comparar un embrión esférico con un embrión plano. ¿Sí? Así que este agujero, que se llama blastoporo, en un embrión plano se transforma en línea, un nodo en el extremo. Entonces lo que hacen es sacar el labio dorsal del blastoporo de un anfibio y meter ese labio dorsal adentro de la cavidad de este otro embrión esférico. Y ese labio dorsal induce a estas células a que formen un segundo sistema nervioso. Y entonces encontramos como resultado nacido, viable, un renacuajo de 2 cabezas. ¿Sí? Así que este experimento
bastante sencillo, con un embrión muy grande, también anfibio, los huevitos que vemos en la superficie de las lagunas, les permitió a estos investigadores el premio Nobel. Acá lo podemos ver como es en un embrión plano, no esférico, como es el caso del embrión de anfibio. Vemos la línea primitiva y en su extremo el nodo primitivo o nodo de Jensen, ¿no? Si es el pollo. Aquí se están invaginando células y acá están ingresando células por la línea primitiva. Acá vemos células que se están desprendiendo. La célula se embotella, por supuesto, para formar mesénquima. Vemos el hipoblasto, vemos el epiblasto, vemos mesodermo formándose. Por supuesto, este es el epiblasto en toda su extensión. En embriones planos se encontró una población celular con las mismas características funcionales que el labio dorsal del blastoporo en el extremo de la línea primitiva, que es el nodo primitivo o nódulo de Jensen. ¿Correcto? Sí. Ahora bien, es interesante aclarar que el nodo mantiene las capacidades que le confieren el rol de organizador embrionario por un periodo de tiempo restringido. Por un periodo de tiempo restringido. Entonces, cuando la línea primitiva llega a su máxima extensión, encontramos al nodo temprano. Y a partir de ahí, el nodo empieza a hacer regresión, empieza a dar derivados, como se ve acá experimentalmente, se ve la notocorda, a este se lo llama nodo tardío. El nodo temprano puede formar un eje corporal completo, el nodo tardío, cuando ya da derivados, no puede dar un eje corporal completo. Por lo tanto, pierde capacidades de organizador primario. Entonces, este nodo temprano rápidamente comienza a dar sus derivados. Estos derivados tienen importancia en el establecimiento de patrones en los 3 ejes del embrión: antero-posterior, medio-lateral y dorso-ventral. Los derivados, en algunos libros se los denomina organizadores secundarios, dejando el título de organizador primario al nodo temprano. Entonces, este nodo temprano, el correctamente llamado organizador primario, va a dar 2 derivados cefálicos antes de hacer regresión. Antes de hacer regresión da 2 derivados en sentido cefálico. Se llama mesodermo precordal y se llama endodermo faringio. En el pollo se llama proceso cefálico, el derivado del nodo temprano en pollo. Proceso cefálico. Es mesodermo precordal y es endodermo faringio. Ambos derivados del nodo de Jensen temprano cuando la línea primitiva está en su máxima extensión. A partir de ese momento, el nodo empieza a hacer regresión. A partir de este momento, si son trasplantadas las células que quedan formando parte del nodo, estas solo pueden generar un eje corporal secundario, pero de tronco, sin cabeza. Sin cabeza. Eje corporal secundario incompleto, solo tronco, troncal. Es lo que se denomina nodo viejo o tardío. Entonces, a partir de este momento, este nodo viejo hace regresión y va dejando sus derivados, principalmente la notocorda, como se puede apreciar acá. La notocorda va dando sus derivados, va dando el derivado notocorda. Ustedes ven acá en el tiempo cero, la línea primitiva en su máxima extensión, el nodo temprano, y acá da el derivado que corresponde a mesodermo precordal. Y a partir de ese momento empieza la regresión y va dejando como derivado principal la notocorda. O sea, tengo mesodermo precordal
y notocorda. Fíjense cómo se va acortando la línea primitiva, ¿no? Este nodo tardío, que está ubicado en el extremo de la línea primitiva, es una población celular que se mantiene indiferenciada y proliferante, ¿sí? Se le dice al nodo tardío células precursoras de la línea media. ¿Por qué se le dice al nodo tardío células precursoras de la línea media? Porque el nodo tardío da derivados en las 3 hojas germinativas, un derivado ectodérmico, un derivado mesodérmico y un derivado endodérmico. Como se ve representado aquí, se ven los 3 derivados que se ubican en la línea media. Por eso se llama células precursoras de la línea media, porque sus derivados generan la línea media. En la placa neural, en el ectodermo neural, la línea media le vamos a decir placa del piso. La línea media de la placa neural, placa del piso, es nivel ectodermo, ¿no? Hoja ectodérmica. La notocorda es el mesodermo de la línea media. Y el endodermo de la línea media, también llamado endodermo dorsal. El nodo tardío me genera la línea media del embrión. Es el nodo que forma la línea media del embrión. Los demás derivados vienen de la línea primitiva y el ectodermo, que no es la línea media, por supuesto, del epiblasto restante que se transforma en ectodermo. Pero la línea media es derivada del nodo, directamente del nodo. Es decir, perdónenme un segundo, es decir, que el nodo deja células organizadoras en cada hoja germinativa. Estos son los derivados del nodo, organizadores secundarios. Es decir, continúa el legado del nodo desde el punto de vista de la organización. En resumen, nodo temprano es el organizador propiamente dicho. Es el que es capaz de inducir un segundo eje corporal completo al ser trasplantado. Y sus derivados son el mesodermo precordal, cefálico a la notocorda, y el endodermo de la faringe, endodermo faringio. En definitiva, el nodo temprano es capaz de generar cabeza y cuello. El nodo tardío, o células precursoras de la línea media, no es capaz de inducir un nuevo eje completo al ser trasplantado. Carece de las poblaciones capaces de generar la cabeza. Sus derivados son la placa del piso, la notocorda y el endodermo dorsal. Generan estas células la línea media del embrión. Estos derivados, tanto del nodo temprano como del nodo tardío, son organizadores secundarios. Tienen un rol en la organización del embrión una vez que ya no hay más nodo. Bien, ¿y qué pasa si el embrión humano, pregunto, si el embrión humano tuviera 2 organizadores, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el embrión humano tuviera 2 organizadores? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Tendríamos ¿Qué les 2 ejes parece? corporales ¿Sí? completos? ¿Sería posible? ¿Gemelos? Sí, o sea, siameses. ¿Serían siameses? ¿Con 2 cuerpos? ¿Con un cuerpo? Con 2 cuerpos. ¿Con 2 cuerpos? Y si son 2 organizadores, nodo, ¿cómo se llama? Primario, y podés dar 2 cuerpos completos, por así decirlo.
¿También la foto? Sí. 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 El mismo experimento del pollo con el pato. Este tipo de siameses, por alguna razón extraña, son más frecuentes en el lejano oriente. La palabra siamés viene de Siam. Siam es el antiguo reino de Tailandia. Así que en el sudeste asiático, por alguna razón, esto es más común que ocurra. De ahí viene la palabra siamés. ¿Correcto? Sí. Profe, te voy a hacer una pregunta por el chat. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Preguntaba si nodo primitivo y nodo primario eran lo mismo. No conozco la palabra primario, es nodo primitivo, nodo de Jensen. Es organizador primario. ¿Ok? Perdón, ¿se puede poner un segundito la anterior diapositiva de vuelta? ¿Cuál? ¿Esta? Esa, sí. Entonces, usted ha dicho que el nódulo tardío da origen, digamos, incide, digamos, en las tres hojas terminales, en el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. O sea Sí. que va a haber estructuras que se van a generar en esas tres hojas germinales organizadas por el nódulo tardío. El nódulo temprano no, o sea, no da finalmente derivados que van a surgir de las tres hojas germinales. Como verás, no da un derivado en la hoja ectodérmica. En mesodermo precordal y endodermo faríngeo. Y me recontra perdí. ¿Y la placa neural, de dónde sale? Es inducida por el nodo, ¿Del nodo temprano? del nodo temprano. ¿Y eso no es ectodermo? Sí, pero no derivado del nodo. Ah, no, entonces no entendí la diferencia entre derivado e inducido por. O sea, Claro, en el caso del nódulo tardío, el nódulo tardío deja un derivado dentro de la placa, que es la placa del piso. El nodo temprano induce toda la placa neural, que va a ser cabeza, que va a ser cerebro. Ahora, cuando el nodo va haciendo regresión, va dejando un derivado dentro de la placa neural también, que en este caso es la placa del piso. Profesor, ¿me puede, para ver si tengo el concepto claro de inducción, ¿a qué se refiere con inducción? Determinación. O sea, va a ser una determinación de las células. Ectodérmicas en neurales. Vale, gracias. Pasa que en los libros aparece como inducción, pero en Sí, nuestra sí. terminología habitual sería determinación. yo lo leí de Flores y la verdad es que no está muy explicado, no lo entendí. Perdón, ¿qué es lo que no está muy explicado? Todo esto, digamos, lo enumera tal vez, o dice estos son los organizadores, o qué deriva, pero no el proceso, digamos. Entonces, a mí por lo menos se me hizo más difícil entenderlo. Ahora, No hay ahora problema. lo tengo. Esto hay que ir procesándolo de a poco, no pretendo que seas docente en 2 minutos, para 1 minuto. Vamos con calma. Entonces, esto se entendió, la generación de 2 cabezas con un solo tronco. Si yo tengo 2 nodos y una línea primitiva, en realidad hay 2 ejes corporales que me lo marcan las 2 cabezas, pero evidentemente son 2 columnas cervicales que se van a unir en una columna dorsal, ¿no? Como una especie de Y. Si uno se imagina cómo son por dentro estos chicos, ¿no? Hay un caso muy famoso de siamés bicéfalo que vive en Estados Unidos, que hacen vida normal, son 2 chicas, bueno, no sé cómo llamarla, 2 cabezas femeninas, pero hacen vida normal, viven en un pueblito, lo más tranquilo, sin discriminación, todo bien, muy famosas. Si buscan,
siameses bicéfalos, van a aparecer la foto de estas chicas. Otro eje interesante es el izquierda-derecha, que en realidad, si ustedes recuerdan, el embrión trilaminar tiene lo que se llama simetría bilateral. Si yo lo corto al medio al embrión, cada mitad es la imagen en espejo de la otra. Distinto al embrión bilaminar, que tiene simetría radial, como la rueda de una bicicleta. Un centro con rayos hacia la periferia. No hay un cefálico, no hay un caudal, no hay un medio, no hay un lateral. En una simetría radial hay dorso ventral y nada más. En un embrión con simetría bilateral hay cefálico, hay caudal, hay medial y lateral, y por supuesto sigue estando el dorso ventral. Pero, lo medio lateral es simétrico, pero existe la izquierda y la derecha. Y en nosotros el corazón está hacia la izquierda, el hígado está hacia la derecha, el vaso está hacia la izquierda, el pulmón izquierdo es diferente al pulmón derecho, las asas intestinales se acomodan de una manera particular del lado derecho versus el lado izquierdo, o sea que internamente hay una asimetría. Externamente uno puede decir, che, yo veo externamente que hay una simetría bilateral. Un brazo izquierdo, un brazo derecho que parecen mirarse en el espejo, una pierna derecha, una pierna izquierda que parecen mirarse en el espejo, la mitad de la cara izquierda parece mirarse en el espejo a la mitad de la cara derecha, las orejas lo mismo, ¿no? Los ojos lo mismo. Entonces, hay una simetría bilateral externa, pero internamente no lo hay. Hay asimetría izquierda-derecha. Y adivinen quién genera molecularmente la asimetría izquierda-derecha. ¿La notocorda? No. No. O sea, la línea primitiva genera, ¿no? No. ¿El nódulo de Hensen? Pero claro, el organizador. El nodo primitivo, el nodo de Hensen, que acá lo tienen representado, es el que genera la asimetría izquierda-derecha. El nodo, como vimos, está presente a nivel ectodérmico, mesodérmico y endodermo, o sea que lo vemos desde dorsal y lo vemos desde ventral. La parte ventral del nodo, es decir, la que mira el saco vitelino, ese nodo ventral, le decimos nosotros, tiene unos pelitos, no sé si los ven acá en esta diapositiva, unos pelitos que generan lo que se llama flujo nodal. Mueven el líquido del saco vitelino con estos pelitos, como verán, de manera circular, generan un flujo, generan un movimiento del líquido y casualmente se mueve de derecha a izquierda ese líquido. El movimiento del líquido es de derecha a izquierda. O sea, que lo que se mueve se va a acumular hacia la izquierda. Flujo nodal, se le dice a esto. Acá tienen otra vez fotitos de los pelitos que generan este movimiento. Y si uno lo puede ampliar, ahí se ven esos pelitos, ¿no? Que son los que generan el flujo nodal. Y la molécula que justamente se acumula del lado izquierdo se denomina también nodal, porque viene del nodo, ¿no? Ahí está, nodal. Nodal se acumula a la izquierda y obviamente no va a estar presente del lado derecho. Esto hace que se active un gen que se llama lefty, left viene de izquierda, y se active otro gen que se llama PIXT2, y esto lleva molecularmente a que se generen estructuras del lado izquierdo. En ausencia de nodal,
se activa otra vía del desarrollo diferente que lleva a la formación de estructuras del lado derecho. Así que el nodo, dentro de su capacidad organizadora, también está la de establecer molecularmente la asimetría izquierda-derecha. ¿Quedó claro esto? Sí. Hay algunas enfermedades genéticas que generan parálisis de cilias, o sea, tenemos naturalmente inmovilidad de las cilias. Por ejemplo, esas cilias nos permiten llevar el moco desde la profundidad de los bronquios a la superficie, entonces sale expectoración. Esas cilias van empujando la mucosidad hacia afuera y sacamos el moco, a título de ejemplo, ¿no? Ustedes lo habrán visto en epitelios ciliados. ¿Lo vieron en histología? Sí. Bien, o sea que el nodo es ciliado. Y si hay parálisis de cilia, ¿qué puede llegar a pasar? Si tengo una mutación donde hay parálisis de cilias. Que no se genere esta asimetría derecha-izquierda. Sí. ¿Y entonces qué puede pasar? Te queda el corazón en el medio, no sé. No en el medio, pero puede quedar del otro lado. Al azar, toca de un lado, toca del otro, puede quedar del otro lado. Puede quedar todo invertido. Un sitio Y entonces ahí tenemos el extremo de esta situación, se llama situs inversus. Inversión de todos los órganos. Están totalmente al revés. Lo más leve de este cuadro se llama dextrocardia. Es decir, el corazón, en vez de apuntar a la izquierda, apunta a la derecha. Pero puede estar todo volcado a la derecha, puede estar todo volcado a la izquierda, puede estar todo invertido, o puede ser un órgano solamente que esté al revés. Por ejemplo, el corazón, la dextrocardia. Eso se lo llama situs solitus, solitario. Y esto puede ser por una alteración en estas vías moleculares, mutaciones, alteraciones o parálisis ciliares pueden afectar la asimetría izquierda-derecha. Y el eje dorsoventral, bueno, lo conocíamos de antes, ¿sí? Teníamos un polo embrionario marcado por el macizo celular interno y un polo abembrionario. Obviamente, esta es esta zona en contacto con el trofoblasto polar embrionario, es la zona presuntiva dorsal, ¿sí? Esta es la zona presuntiva dorsal y donde va a surgir el hipoblasto es la zona presuntiva ventral. Visto en este embrión que está implantándose, veo la región del macizo celular interno, veo el hipoblasto, veo el epiblasto, esto llamaríamos dorsal, esto llamaríamos ventral. Veo el trofoblasto, veo la cavidad del blastocisto, veo el epitelio uterino, veo el tejido conectivo uterino. Acá ya lo vemos completamente implantado el embrión. Vemos claramente el epiblasto, vemos el hipoblasto, vemos el saco vitelino primitivo, se los marco. Esto se llama membrana de Heuser, la membrana de Heuser, el citoretículo o mesodermo extraembrionario primitivo, pero les repito, el hipoblasto, el epiblasto, veo la hendidura amniótica y veo los amnioblastos. Este es el pedículo de fijación. Acá tengo el eje dorsoventral. Este es el eje dorsoventral en este embrión que ya está prácticamente implantado en el interior del endometrio, ¿no? Y hablemos un poco de la formación del tubo neural, para que se entienda. El ectodermo lo podemos regionalizar en 3 sectores. En la línea media, en relación a la notocorda, se va a formar el ectodermo neural, la placa neural, futuro tubo neural, futuro sistema nervioso central.
En los bordes de la placa neural va a estar el territorio correspondiente a cresta neural, y el color más claro, el azul claro, representa el ectodermo general o epidérmico. Este es el orden de los ectodermos. Vemos que la placa neural en su línea media se va a formar un surco y se van a sobreelevar los bordes. A esos bordes sobreelevados los vamos a llamar pliegues neurales. De los pliegues neurales es de donde va a surgir la cresta neural. A continuación vemos el ectodermo epidérmico. Ese surco se sigue profundizando y los pliegues neurales se acercan a la línea media hasta tocarse. El problema que tenemos es que el ectodermo general de un lado, el ectodermo epidérmico de un lado y del otro, tienen continuidad con la placa neural. Pero dijimos que de esos bordes va a surgir la cresta neural. Cresta neural, que es una población mesenquimática con capacidad migratoria. ¿Qué es lo que sucede en los bordes de la placa neural? Transición epitelio-mesenquimática. Obviamente, transición epitelio-mesenquimática. Esa transición epitelio-mesenquimática rompe la continuidad de los epitelios y le permite al ectodermo epidérmico unirse entre sí en la línea media y le permite al ectodermo neural unirse entre sí en la línea media en la medida que se va disgregando la cresta neural para formar ese mesénquima. ¿Sí? Miren la posición de la notocorda en la sucesión de eventos, que queda en una posición ventral, ¿no? Pero ya vemos que el tubo neural queda completamente incluido dentro del embrión y recubierto de piel, de epidermis. Recubierto de piel. Acá podemos ver cómo se observa esta placa neural. Si prestan atención, este surco que se ve es la línea primitiva. Y esta zona negra que se ve aquí es el nodo. Cefálico al nodo vamos a encontrar la placa neural. La placa neural, vemos aquí la notocorda, vemos aquí la placa del piso y vemos aquí el endodermo dorsal. Esta línea media del embrión deriva del nodo. La línea media embrionaria deriva del nodo. Vemos el resto de la placa neural, el mesénquima, mesodermo de la región cefálica y, por supuesto, el endodermo. Se ve un surco que va a iniciar los pliegues neurales. Y a continuación vemos cómo se elevan estos bordes de la placa neural, que son los lugares donde van a salir las células de la cresta neural. En este momento tienen continuidad con el ectodermo epidérmico. Vemos la placa del piso, vemos la notocorda y vemos el endodermo dorsal. La línea media, les recuerdo nuevamente, deriva del nodo. El resto de cada una de las hojas germinativas como las conocemos, ¿no? Miren que la línea media, lo que sería la placa del piso, tiene una característica particular que tiene todos los núcleos polarizados a nivel basal, cosa que el resto del epitelio de la placa neural tiene los núcleos a distintas alturas como si fuera pseudoestratificado. ¿Llegan a ver esta diferencia? ¿Cómo están los núcleos dispuestos en el epitelio de la placa neural versus la placa del piso? Sí. ¿Sí? Y esto tiene una razón de ser, que ahora la vamos a ver, que, a ver si lo tengo puesto, sí. Que esa placa del piso funciona como una bisagra. Es una zona bisagra medial. Actúa la placa del piso como bisagra, permite que se pliegue
la placa neural a ese nivel. Acá vemos muy bien los pliegues neurales, la continuación con el ectodermo general, y vemos cómo esos bordes de la placa neural, esos bordes de ectodermo general se juntan en la línea media. Lógicamente acá se tiene que estar formando cresta neural, que la vemos en esta imagen. Acá vemos el tubo neural conformado, el ectodermo general, y acá un acúmulo de células que corresponden a la cresta neural, lo que va a permitir que se una la placa neural entre sí para formar tubo neural y obviamente que haya continuidad en el ectodermo general. Acá se ve muy bien el mesénquima de la cabeza, el mesodermo de la cabeza, células bien dispersas, estrelladas, de aspecto mesenquimático, la notocorda y el endodermo. Hablemos un poquito de inducción neural. Perdón, una consultita. La cabeza, ¿sería como derivado del mesodermo precordal o me terminé de marear? No, el mesodermo precordal induce a los tejidos vecinos a formar cabeza. Ok, no, está bien, induce a los tejidos vecinos. Perfecto. Y la Es notocorda. nodo, es inducción. Y sus derivados lo mismo, inducen. Ah, ok, inducen. Si vos me preguntás cuál es el derivado del mesodermo precordal, por ejemplo, son Sí. los músculos extraoculares. Los músculos que mueven el derivan del mesodermo precordal. ¿Y el cráneo? El hueso Derivan de mesodermo paraxil, cefálico, Ajá. y de cresta neural. Ok. Y una última cosita, dos cositas. Una, mesodermo precordal, ¿es lo mismo que en flores lo puede ser que lo llamen mesénquima precordal o son cosas Es lo distintas? mismo, es por las características histológicas. Listo, perfecto. Mesodermo, Sí, mesénquima precordal. mesodermo, mesénquima precordal es lo mismo. Es lo mismo. En Entonces, algunos libros también aparece como lámina precordal, en algunos libros. No, eso, solo estoy con flores por ahora, ya con eso. Bueno, y lo último, la notocorda, que sería uno de los derivados, ¿no? Del nodo secundario, ¿no? ¿Cómo? Se cortó. Sería uno de estos derivados, entonces tampoco la notocorda da origen a una estructura, sino que también es un nuevo organizador, o sea, corresponde al mesodermo de la línea media, que a su vez es un organizador de otras cosas. Sí, pero da derivado también. ¿Cómo? La notocorda genera el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Ah, ok, o sea, es organizador y a su vez también da derivados. Claro, es el destino final ser núcleo pulposo. Ok, bueno, Lo que pasa es que la notocorda te va a formar el eje sobre el cual se va a formar la columna. Funciona de eje la notocorda. Por eso los vertebrados están dentro de la gran familia de los cordados, que tienen una cuerda dorsal o notocorda. Está bien. Le sirve de base. Alrededor de eso se va a depositar esclerotomo, que es el que va a formar la columna. Y el resabio de la notocorda, el recuerdo de que tuvimos una notocorda, es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, que lo vas a ver en anatomía. Sí, ya lo vi. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, sigo entonces. El ectodermo puede seguir dos caminos, como vimos antes. Puede ser ectodermo neural o ectodermo epidérmico. Son los dos caminos posibles. Y hay una zona de transición que es la cresta neural. El borde entre epidérmico y neural es la cresta neural. ¿Y de qué depende de que sea neural, cresta neural o epidérmico? De las concentraciones de una molécula que se llama BMP4.
BMP4, si está en altas concentraciones, ese ectodermo va a ser epidérmico. Si está en medianas concentraciones, va a ser cresta neural. Y si está en bajas o nulas concentraciones BMP4, ese ectodermo va a ser neural. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el nodo para que el ectodermo sobre el que actúa sea neural y generar un segundo sistema nervioso? Inhibir la concentración de BMP4. Obviamente, tiene que generar sustancias inhibidoras de BMP. Las que se conocen son cordina, noguina y folistatina. Estas sustancias inhiben la expresión de BMP4 y por ende, en la región donde actúa el nodo, no vamos a encontrar BMP4. ¿Me siguen hasta acá? Los derivados del nodo, el mesodermo axial, el mesodermo precordal, la notocorda, también secretan inhibidores de BMP. O sea que el nodo y sus derivados inhiben la expresión de BMP. Si ustedes miran la diapositiva de al lado, vemos el nodo de Jensen marcado y los derivados del nodo. Acá veo el mesodermo precordal, ¿correcto? El endodermo faringio, el mesodermo precordal, la notocorda, derivados del nodo, que expresan noguina. Y acá vemos la expresión de BMP. Fíjense el círculo blanco, el área blanca circular que se genera en relación a la ubicación del nodo de Jensen. No se expresa BMP. Este círculo, ¿en qué se va a convertir con el tiempo? Que dijo que no, esa región no presentaba BMP3, BMP4, o sea que... No expresa BMP. Lo negro es BMP. Y esta zona está blanca. ¿Eso no es la placa neural, la zona blanca? Sí, se va. Tejido neural. Futura placa neural, porque esto es molecular. Vos no ves nada hasta ahora. Se está induciendo, se está determinando al ectodermo a que sea neural. Entonces, alrededor del nodo que produce los inhibidores de BMP, no se expresa BMP. Este círculo va a coincidir con la futura placa neural. ¿Me siguieron o no? Sí. Y ahí cuando no se formó todavía, se está induciendo, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De qué día o semana? ¿Te interesa el día o te interesa saber qué es en la gastrulación? Para ubicarme nada más. Sí. Fines de la gastrulación, o sea, ahí sería, principio de la gastrulación. ¿Querés el día? Día 15. Si te sirve de algo. Principio de la gastrulación. Bien. Me parece un dato intrascendente, pero bueno, si te interesa, ahí lo tenés. Una pregunta. Y sí. ¿Puedes volver a repetir qué pasaba si estaba en alta concentración y en baja concentración BMP4? Alta concentración, ectodermo general o epidérmico. Mediana concentración, cresta neural. Baja concentración o nula, ectodermo neural. Y la conclusión que sacamos es que había que inhibir BMP para que se forme una placa neural. Y el que genera inhibidores de BMP es el nodo y sus derivados. Así que si yo trasplanto un nodo de pato al borde, a esta zona oscura donde hay BMP7, ¿no? BMP7, BMP4, depende de la especie, no importa. Si yo trasplanto un nodo acá, ¿qué va a pasar en esta zona negra, llena de BMP? El nodo va a comenzar a secretar factores que van a inhibir el BMP en esa zona y se va a pasar a formar parte de tejido neural. Claro, y eso es el experimento del organizador.
Esta es la forma de explicar qué es lo que hace el organizador. No sé si se entiende. Le cambio el destino a las células modificando la expresión de BMP4. Ahora bien, la pregunta es, ¿alcanza con inhibir la expresión de BMP4 para que se forme tejido neural? La respuesta es no. Es muy simple. Eso que estoy diciendo no alcanza para explicar, ¿no? Entonces, aparte de inhibir, tengo que estimular. Y un factor que estimula para que se forme ectodermo neural es FGF, factor de crecimiento fibroblástico. Factor de crecimiento fibroblástico es una señal estimuladora. ¿Bien? Profe, Por un lado hay que inhibir BMP4 y por otro lado hay que estimular con FGF. Es la combinación de estas dos cuestiones. profe, Ahora bien, ¿de dónde sale FGF? Profe, tengo una consulta. No, déjame terminar la pregunta. Sí. ¿De dónde surge FGF? ¿Del nodo? ¿Cómo? Sí. ¿Del nodo también? Sí. No. En realidad, FGF8... En realidad, FGF es secretado por el hipoblasto. Sí. Ahí está. Ese es el rol del hipoblasto. FGF deriva del hipoblasto. O sea que el hipoblasto es una población importante a la hora de inducir sistema nervioso. El hipoblasto es el que genera la señal de FGF para que el ectodermo comience a seguir, comience el camino hacia neural. Esta inducción del hipoblasto sobre el epiblasto no es determinación. Ojo, estas células no están determinadas, pero están marcadas para ser neurales. Es decir, expresan genes proneurales. En este caso, ERNI y SOX3 son genes proneurales. Pero no es suficiente esto para que se forme ectodermo neural, para que se forme placa neural. Se necesita de la inducción del nodo. Se necesita de la inhibición de BMP. Pero ahí está la combinación. Está la combinación. La acción del hipoblasto sumado a la acción definitiva determinante del nodo. Es el nodo el que termina de inducir para que se forme la placa neural. Entonces, el hipoblasto va a expresar FGF que va a inducir genes pre o proneurales en el epiblasto. Las células no están determinadas. No están determinadas. Esto se llama activación del epiblasto. Se activa el ectodermo. Nosotros en embriología decimos ese epiblasto es competente, o sea, está en condiciones de ser inducido por el nodo para que se genere la placa neural. Es decir, es importante la acción del hipoblasto previo a la acción del nodo de Jensen. Entonces, y acá viene lo que estaba comentando acá su compañero. Tengo epiblasto / ectodermo, donde el hipoblasto produce una activación. Es un estado preneural, pero que es lábil. Las células no están determinadas. En algunos libros lo van a encontrar como especificación, que es un paso antes de la determinación. Especificación. En este texto usan la palabra activación. Es un estado preneural lábil, es reversible. Hay que sostenerlo en el tiempo. El hipoblasto tiene que actuar sobre
el epiblasto sobre el ectodermo, manteniendo esta situación de competencia. O sea que es una situación inestable. La estabilización, ahora sí hablamos de determinación, depende del nodo y obviamente de los derivados del nodo. Del mesodermo precordal, del endodermo faríngeo, de la notocorda. Del nodo y sus derivados depende la determinación de la placa neural. Inicialmente la placa neural es solo cabeza, es solo cerebro. Se estabilizó el destino neural y se estabilizó el destino cerebro. Pero el nodo, recuerden, hace regresión, se caudaliza. Por lo tanto, ahí recién, en la medida que el nodo va haciendo regresión, se forman estructuras más caudales. A esto lo llamamos transformación o caudalización. Se forma el mesencéfalo, se forma el rombencéfalo, se forma la médula, ¿sí? Y aquí aparentemente participarían en la caudalización mesodermo no axial. Por ejemplo, el mesodermo paraxil. Así que este es digamos, un resumen de cómo se produce la inducción neural. Activación, adquisición de competencia, estado preneural, precerebral inestable, estabilización o determinación del destino neural, pero exclusivamente de la región cerebral, prosencéfalo, y posteriormente la transformación o caudalización, donde se generan las restantes estructuras, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Para la activación, el hipoblasto; para la determinación, el nodo y sus derivados; para la transformación o caudalización, mesodermo no axial. ¿Alguna pregunta hasta acá? No por ahora. Y hasta acá llegamos, chicos. Un gusto. Espero que les haya servido. Gracias, profe. Hay que releer para tener la ¿Quedó alguna o duda? Bárbaro, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias, chau.